Aleluya. Padre Celestial, te agradezco en esta mañana, Señor, la vida que tú nos has dado, Señor Jesús, el deseo de poder estar en tu casa, eso es lo mejor, Señor. Padre, que tú has puesto en nuestros corazones en este día, Señor Jesús, el poder venir, Padre, desde temprano, Señor Jesús, para poder adorarte y escuchar tu palabra. Ahora, Señor, te pido, Dios, que una vez más tú te dignes, Señor Jesús, a descender y tomar a este siervo inútil, Señor, para poder hablar palabras de vida, de edificación para tu pueblo. Padre, ese es el propósito, ese es mi sentir en esta mañana, que tú vengas y nos hables tu palabra, Señor Jesús. Estamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Job, el capítulo 5, el verso 17. Bienvenidos todos a esta escuela dominical, Job 5, 17. En esta mañana queremos avanzar con la exposición número 2 de este tema que hemos llamado bienaventuranzas. Job 5, 17. He aquí, Job 5, 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Amén. Tome su asiento. Bueno, en esta mañana la siguiente bienaventuranza que hemos de estudiar es el hombre a quien Dios castiga. Mire, de comienzo, esta bienaventuranza por su contenido no parecería ser bien recibida. Bueno, porque para muchas personas sería mejor que dijera bienaventurado el hombre o la mujer a quien Dios bendice o prospera. Esa escritura a todo mundo le caería bien. Sería como un saco a la medida. Sin embargo, queremos ver el contenido de ella para ver qué es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Primeramente veamos el contexto en el cual es emitida. Bueno, aquí estamos hablando del capítulo 5 de Job, o sea, la tragedia que había acontecido a la vida de Job estaba reciente. Y entonces, la Biblia dice que hubo unos personajes, los cuales, aparentemente eran sus consoladores, pero el profeta dijo que eran todo lo contrario. Eran desconsoladores, o sea, nunca vinieron a animar a Job, ni a ponerle el brazo, usted sabe, como una señal de solidaridad, a tenderle el brazo, sino más bien venían a decir que si Job estaba en esa condición era porque se lo merecía y sus hijos también, o porque había un pecado oculto en él. Y bueno, esta bienaventuranza, mire, sin importar de los labios de quien salga, uno tiene que ver el contenido de ella. Porque esta bienaventuranza es emitida por Elifaz, como le decía, en un tiempo particularmente difícil para Job. El hecho de que Elifaz le diga que feliz o bienaventurado es aquel a quien Dios castiga, desde luego, en esa condición en la cual estaba Job, pues no era motivo de alegría para él. Y no que su padecimiento sea de hecho motivo de gozo, sino que la consideración de la justicia del que lo envía. O sea, Job sabía que si esto le estaba aconteciendo a él, bueno, tenía que venir de un poder superior, en este caso de Dios mismo. Y la finalidad, o sea, ¿con qué finalidad es que Dios lo enviaba? Este castigo por el cual él estaba pasando. Y en vez, porque mire, aquí Elifaz le dice, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. O sea, ¿cómo Job podía darse por bienaventurado en una condición como esta? Y en vez de, porque lo que Elifaz, la razón que le está diciendo esto es porque él escucha a Job quejarse. Y Job bien lo dijo, que él no mantuvo su boca cerrada, sino que él, por la misma situación, por la circunstancia en la que estaba, la Biblia dice que él maldijo, no maldijo a Dios desde luego, pero sí maldijo el día en que nació. Él dijo que para él hubiera sido mejor que su madre lo hubiera abortado. Imagínense, en esos términos es que Job habla. Entonces, esta porción o este momento crítico de la vida es lo que hace a Job tener esa actitud. Ahora, Elifaz,
quien, le repito, es quien le da esta bienaventuranza, él insinúa que el final en este caso es para volver a Job del pecado en particular que Elifaz presume que Job presupone que Job ha cometido. Ahora el profeta también nos dijo esto, desde luego, ¿verdad? Que ellos lo acusaban de ser un creyente secreto y que por esa razón le habían sobrevenido cada una de estas cosas. Pero mire, como un pecador secreto. Corrijo, el profeta dijo que Job era un pecador secreto, no un creyente secreto, un pecador secreto. Y bueno, mire, Elifaz no da la debida importancia a esta verdad, o sea, al hecho de que era una bienaventuranza, sino más bien al pecado o supuesto pecado de Job. Ahora, también Elifaz, en todo este discurso que él está pronunciando, que le está diciendo a Job, él aconseja a Job que si solo espera con paciencia para que Dios obre, él descubrirá que el sufrimiento que está viniendo sobre Job mismo es un sufrimiento con un motivo, digámoslo así, disciplinario, o sea, para disciplinarlo. Ya que en el verso 18, Elifaz dice que Dios es el que hiere y él mismo es el que venda la herida. O sea, Job, independientemente le digo de los motivos erróneos, porque si el profeta dijo que estaba mal, que Elifaz tenía para venir a decirle a Job eso, con todo y eso, el dicho de Elifaz era correcto. ¿Por qué? Porque esto va a través de la Biblia. Y ahorita lo vamos a ver. Mire, y Pablo desde luego, ya en el Antiguo Testamento, porque el propósito de estas bienaventuranzas, aún del Antiguo Testamento, no es solamente para enfocarlas allá. ¿Qué fue lo que sucedió allá? ¿Por qué sucedió allá? ¿O por qué Dios emite esas bienaventuranzas? Sino para traerlas a nosotros. Porque después de todo, somos seres humanos también. Y quizá alguien no padezca una prueba igual de severa que la que Job padeció en su momento. Pero con todo y eso, el dicho de Jehová es el mismo. Bienaventurado es el hombre y la mujer también a quien Dios castiga. Ahora, regresando al antecedente de Job, Job sabía, y él, como cualquier persona lo sabe, como le digo, a nadie le gusta ser castigado por Dios. Pablo estaba completamente consciente de eso, lo que esto repercutía sobre la persona. Por eso él dice en Hebreos el capítulo 12, el verso 11, es verdad. O sea, Pablo tenía la certeza que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. No, que Pablo enfáticamente, él no se está refiriendo a Job, pero podemos trasladar esta escritura de Pablo que les está diciendo a los hebreos y llevarlo al tiempo de Job. Era verdad, tampoco para Job aquel castigo que él estaba recibiendo de parte de Dios era motivo de gozo. Pero no solamente para él no era motivo de gozo, también para nosotros no es motivo de gozo, sino de tristeza. Mas después, esa prueba, ese castigo, tiene que producir un fruto. Mas después, da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. O sea, el Señor permite la prueba o aún envía el castigo para un propósito. Y siempre tiene que ser para bien. Al final lo vamos a ver. Hoy en día, desde luego, también no sería motivo de alegría para nadie que está pasando por una tribulación o prueba severa el decirle eso. Oye, eres bienaventurado. La persona quizá a lo mejor lo tomaría como un insulto y le diría, oye, ¿cómo me vas a decir que soy bienaventurado porque estoy pasando por esta situación, por este castigo de parte de Dios en mi vida? Sin embargo, la palabra de Dios no se puede contradecir y la palabra de Dios siempre tendrá la razón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como seres humanos miramos a lo inmediato, pero Dios mira a lo eterno. ¿Cómo podemos entender que esto Pablo que nos está diciendo, que fue escrito hace casi 2000 años, sigue vigente para hoy?
Y si este mundo durara otro milenio, la palabra de Dios seguiría siendo vigente para de aquí a 1000 años. Porque es la palabra de Dios eterna, inspirada por el Dios eterno. Ahora, por eso la palabra de Dios nunca se va a equivocar. Ahora, trasladémoslo de Job a nosotros. Mire, porque no solamente es a Job a quien se le dice eso, bienaventurado es el varón a quien Dios castiga, sino independientemente del motivo, como le decía hace unos momentos, que Elifaz tuviera para decirle eso a Job, el Señor nos dice a nosotros exactamente lo mismo como una bienaventuranza. En los Salmos, el capítulo 94, Salmo 94, verso 12 y 13 dice, aquí es exactamente lo mismo. El Señor está diciendo, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, castigares. O sea, aquí el pensamiento de Dios, su modo de pensar no cambia. Él dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, castigares, y en tu ley lo instruyeres. ¿Pero con qué propósito? Para tranquilizarle en los días de su aflicción. O sea, mire, ¿qué nos está diciendo esto? Que cuando una persona está siendo castigada, azotada, corregida por Dios, que en ese momento, en vez de deprimirse, en vez de hacerle un reclamo a Dios, diga, Señor, con todo y eso, yo soy bienaventurado. Por eso es, ¿para qué es que Dios castiga al hombre? Pisarle en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Ahora, cuando Dios castiga a alguien, no es precisamente como una maldición. A veces la gente dice, ya ve, Dios lo castigó, ya ve, Dios lo castigó. Y comenzando uno a apuntar a su alrededor. Pero veámoslo desde el punto de vista de la Biblia. Desde la perspectiva de Dios mismo. Cuando Dios castiga a alguien, no es precisamente como una maldición por haber hecho algo malo o indebido. Y tampoco, porque esto es algo muy importante, tampoco se debe de tomar como una desaprobación de parte de Dios hacia la persona, sino al contrario. Usted dice, ¿cómo puede decir eso? Porque la Escritura lo dice. Porque a veces, si no son los desconsoladores que están alrededor de la persona, a veces la persona misma, el enemigo viene y lo ataca en su mente y le dice, ya ves, Dios no te quiere, Dios está dispuesto en contra tuya, es más, Dios te aborrece, por eso es que está siendo castigado. Pero cuando uno toma la palabra de Dios, la palabra de Dios dice algo distinto y a alguien le habremos de hacer caso, desde luego. Por eso no se debe de tomar el castigo de parte de Dios como una desaprobación de parte de él hacia la persona, sino por el contrario. Mire, Salomón, el hombre más sabio que ha existido en todo el mundo aparte del Señor Jesús, dijo esto en Proverbios 3, el versículo 11 y 12. Él se está refiriendo como cuando un padre le habla a un hijo. Y esto nos alcanza a nosotros. Dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová. Bueno, de todas maneras no habría manera de evitarlo, mucho menos de quitar el efecto. Pero a lo que Salomón se está refiriendo aquí, es que el castigo de Dios uno no lo debe de hacer de lado con una mala actitud, predisponiéndose en contra de Dios. Por eso dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Que es la palabra fatigarse, es cansarse. Ahora, ¿por qué? Y aquí está algo muy importante. Esto viene a darle un giro de 180 grados al pensamiento humano. Porque al que ama, ¿qué? Castiga. Usted dice, oiga, pero ¿cómo? Bueno, lo bueno es que no soy yo diciéndolo. Usted puede poner en tela de duda lo que yo digo y está bien. Pero uno nunca va a poner en tela de duda la palabra de Dios. Porque las palabras de Dios son perfectas y exactas. Porque al que ama, ¿qué cosa? Castiga.
Entonces, aquí hay dos cosas buenas de esto que parece malo. Primero, que es una bienaventuranza. Segundo, que si Dios castiga a alguien es por causa del amor de Él hacia la persona. No es causa de odio. Porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Mire, esto que nos dice Salomón, esta última parte nos ha alcanzado a nosotros. ¿Cuál es? Que hay tanta delincuencia juvenil, como dijo el profeta, es porque es delincuencia de los padres. Usted sabe de este caso que sucedió la semana, creo que fue el antepasado, la pasada, allá en Torreón. Usted sabe lo que aquel niño hizo, que llevaba por ahí en su mochila una pistola y mató a la maestra y por ahí a algún compañero más. Y claro, los medios opinan, bueno, todo lo que ellos tengan que opinar. Y no estamos aquí para juzgarlos ni a los padres, ni a los abuelos, ni a quien sea. A lo que yo me refiero es que algo falló en alguna parte. Porque a veces los padres le entregan a sus hijos para que los eduquen. Allá que el maestro los eduque. Usted sabe, y yo lo digo esto con consideración, no es fácil lidiar con 30, 20, y así como son de terribles los niños. La educación le corresponde a los padres, no a los maestros. A ellos les corresponde aprenderles a sumar, restar, a leer, escribir, historia y todo lo demás, gramática. Por eso Salomón con toda la verdad está diciendo, porque Dios al que ama castiga, así como el padre al hijo a quien quiere. O sea, si el padre realmente quiere al hijo, lo va a tener que castigar. ¿Qué es lo que han hecho hoy en día? ¿Qué es lo que ha producido la psicología moderna? Ay, no, nunca ni siquiera le muestra el cinto porque lo va a traumar. Lo que lo va a traumar es la vida. Por causa de que sus padres, motivados no sé por qué, dijeron, ay, pobrecito, pobrecita. Ahora yo entiendo, mire, ese no es mi tema. Yo entiendo porque yo también lo aprendí del profeta de Dios. Al menos el hermano Billy Paul y el hermano José dice que a ellos nunca se les excusó la vara. O sea, cuando había que darles una cintarías, el profeta se las daba. Con la hermana Rebeca fue distinto. A ella la sentaba y le decía, le predicaba bajo convicción la señal, influencia o la historia de su vida. ¿Y qué fue lo que hizo? Hombres de bien, aún como ciudadanos, independientemente de ser hijos de Dios. Pero entonces, de hecho, el que Dios castigue a uno de sus hijos es parte del procedimiento de formación de un carácter cristiano. El profeta dice en el sermón donde creo que Pentecostés falló, predicado el 11 de noviembre del 55, párrafo 63. Entonces, cuando Dios ve que usted avanza, todo hijo que viene a Dios, ¿qué debe hacer? Primero, ser castigado de Dios. Puesto a prueba, probado. ¿Sabía usted eso? Lo hace en cualquier decisión que tome. Dios lo hace al formarle. Mire, Dios escogió y Dios es sabio. Como hemos dicho, Dios pudiera haber hecho muchos moldes. Y en cada molde que dijera hijo de Dios. Y vaciarnos. Como cuando el hierro que viene en forma líquida es vaciado en un molde y toma la forma del molde, y cuando se le quita el molde, ahí sale, por decir algo, la forma de esta botella. Pero no, Dios no escogió ese método. Dios decidió tomar la forma de aquella piedra bruta en su estado original y Él mismo ser el gran cantero que toma el cincel y el martillo y quitar cada arista, cada cosa que no se parece a él, para formarlo mediante, voy a llamarlo de esa manera, ese método, hijos a su imagen. Hubiera sido más fácil, hermano, que nos vacíe ahí en un molde, ya aquí nos quita el molde y somos hijos de Dios. Eso hubiera sido maravilloso. Pero Dios no escogió ese método. Entonces, el castigo, como dice el profeta, es parte de eso. Primero, ser castigado de Dios, puesto a prueba, probado. ¿Sabía usted eso? Lo hace en cualquier decisión que tome. Lo hace al formarle, o sea, Dios lo hace al darnos forma.
Todo hijo que viene debe ser castigado por Dios. Mire, y este castigo no es opcional, sino que va implícito en el proceso, o sea, es parte del proceso mismo. Porque cuando el Señor le habla a la edad de la Odisea, que también eso se puede aplicar a nosotros, en Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo. ¿A quién? ¿A los que la odia? A todos los que amo. El profeta, una vez hablando de esta escritura, dijo: eso sí es amor. Oiga, alguien dice: no, pero ¿cómo? Si él me ama, pues me debe de apapachar como un niño consentido que sus padres no se atreven a tocarlo ni siquiera con el pétalo de un regaño. Claro que no. El método de Dios es: si yo te amo, te voy a corregir, te voy a castigar por tu bien. Ahora, si ese es el método de Dios como nuestro Padre, debería ser nuestro método como padres también. Si no, algún día en nuestra vejez nuestros hijos se van a voltear y nos van a apuntar el dedo y decir: por tu culpa, por tu culpa. Por eso el Señor dice: yo amo y castigo a todos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y aunque parezca irónico, lo que motiva el castigo de parte de Dios es el amor que Él tiene para sus hijos. Que no se le olvide eso. El profeta dice en el sermón El pacto de Abraham y su descendencia, predicado el 23 de febrero del 56, párrafo 22. Dios no hace ninguna diferencia entre sus hijos. O sea, delante de Dios no hay hijos consentidos. O somos sus hijos o no somos sus hijos. Dios no hace ninguna diferencia entre sus hijos. Cada hijo que viene a Dios primero debe ser probado o castigado. Y luego el profeta nos pregunta: ¿lo captan? ¿Lo capta usted en esta mañana? ¿Lo estaré captando yo en esta mañana? Primero, ser probado, castigado, corregido, hijo entrenado, educado, todos sin una excepción. Entonces, si somos hijos de Dios, tarde que temprano el Señor nos va a someter a esto, al fuego candente, al fuego abrasador. Dice: sin una excepción, cada hijo. Ustedes han pasado por pruebas. ¿Quién no ha pasado por pruebas? Ustedes han pasado por la tribulación. Ustedes han sufrido persecución. Entonces han de soportar estas cosas. Ustedes son verdaderos hijos de Dios. Mire, el profeta de Dios nos dijo que la manera en que los antiguos gambusinos, aquellos que en el siglo XIX viajaban del este de los Estados Unidos al oeste, en la llamada fiebre del oro, es que allá la manera que tenían para que el oro estuviera en su máxima pureza. Usted sabe, porque el oro no es cuestión de que usted ya encuentre los lingotes por ahí en el subsuelo, no. El oro está entremezclado entre toneladas y toneladas de tierra. ¿Qué hacían ellos? Tomaban aquello, lo comenzaban a golpear hasta que en la bandeja donde estaba siendo golpeado solamente quedaba el oro. Bueno, pero ¿cómo una persona podía saber que era oro? Dice: porque él se reflejaba en él, era como un espejo. Entonces, el profeta de Dios nos dice: ustedes entonces han de soportar estas cosas. Ustedes son verdaderos hijos de Dios, o sea, oro genuino. Ahora, ¿pero con qué propósito Dios castiga a sus hijos? En el sermón Teniendo Conferencia, explicado el 8 de junio del 60, párrafo 49, dice: todo hijo que viene a Dios debe ser probado por Dios, disciplinado, castigado, para ver si él es un verdadero hijo de Dios. ¿Y sabe usted por qué? Aquí hay una cosa:
a un hijo de Dios, el castigo, la prueba, lo que hace es sacarle la escoria. Pero también dentro de un grupo, la prueba que venga sobre la persona, pues es para hacerlo a un lado, sencillamente. Usted dice, ¿Dios maneja sus asuntos así como un Dios cruel? Claro que no. Porque cada persona pasa por sus propias pruebas, tribulaciones, por sus propios castigos. Y aquel que no es hijo de Dios va a decir, oye, pues yo esperaba otra cosa. No, hermano, no esperé otra cosa. Ciertamente, como dijo Pedro, esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, esperamos una vida eterna. Pero ¿quién nos engañó al decirnos que al ser cristianos venimos a un lecho de rosas? Nadie nos ha engañado, Dios nunca nos engañó, el mensaje no nos ha engañado. Venimos a un tiempo de prueba. Por eso todo hijo que viene a Dios debe ser probado por Dios, disciplinado, castigado, para ver si él es un verdadero hijo de Dios. Yo le digo una cosa, si la persona es un verdadero hijo de Dios, va a soportar la prueba. Job lo hizo. Ahora, pero también es parte del avance hacia obtener la promesa del Espíritu Santo. El profeta de Dios nos dice en el sermón, el agua siempre presente de la roca, predicado el 23 de julio del 61, párrafo 67. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, todo está de lo mejor. Bueno, está disfrutando de su primer amor, eso lo entendemos. Pero antes de que este hombre pueda entrar en el bautismo del Espíritu Santo, esta persona primero debe tener un proceso de santificación. Debe tener un tiempo de pruebas en su vida. Todos ustedes lo tuvieron, es el mensajero. Él tuvo este tiempo de pruebas. Todo hijo que viene a Dios, primero es azotado, disciplinado, castigado. Y si no soportamos la disciplina, entonces muestra que no somos hijos de Dios. Eso es lo que dijo Pablo. Y aún el profeta lo dice. Dice, somos bastardos y no hijos de Dios. Hermano, eso es tremendo, ¿verdad? El ser un hijo ilegítimo. Dice la Biblia. Pero si soportamos la disciplina, sabiendo que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, entonces somos hijos e hijas de Dios. Luego Él nos sella con el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención. Ven, esa es la disciplina, la atención, aquello por lo que atravesamos. Entonces es parte del camino. Para que ninguno de nosotros nos escandalicemos. Y, Señor, ¿por qué me viene esto? ¿Por qué me viene lo otro? Bueno, porque el Señor así lo quiso. Y lo quiso. No por ser malo con nosotros, sino que es parte del proceso de formación. Porque Él, siendo el gran cantero, está tomando, y a veces puede ser que nos quite una arista grande. Y a lo mejor eso es lo que más duele. Pero al final de cuentas, el propósito de Dios es formar hijos a su propia imagen. Ahora mire por qué. Mire, pero porque puede ser que en ocasiones no entendamos la razón de estas cosas. Bueno, ¿por qué Dios me está castigando? Pero hay una escritura que la encierra todo. El profeta en la cita anterior la acaba de citar, pero yo la voy a leer en Romanos 8:28. Y con esto estoy terminando en esta mañana. Y sabemos que a los que a Dios aman, mire, porque tiene que haber un amor recíproco. Juan dijo que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque primero Él nos amó. Si Dios nos ama, al que ama castiga. Ahora, Dios envía el castigo, nosotros lo recibimos. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Bueno, tomar esta escritura. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todo. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Póngase de pie. En el sermón Ejecutar sus maravillas, predicado el 12 de enero del 58, párrafo 8, dice, y luego nuevamente nos preguntamos en las escrituras, cuando está escrito, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y muchas veces, cuando tal vez el azote de su corrección está sobre nosotros, nos preguntamos cómo podría eso estar ayudando a bien.
Pero después de que todo ha terminado, miramos hacia atrás y lo alabamos a Él porque lo sabe. Nosotros no. Simplemente actuamos obediente a su palabra y a su castigo. Nunca nos castigó a menos que lo necesitáramos. Y a veces podríamos pensar que no fuimos culpables, pero Él sabe. Tal vez no lo somos, pero Él sabe cómo hacerlo para que todo ayude a bien. Padre, en esta mañana, Señor, te agradezco porque tú nos has permitido, Señor Dios, escuchar esta porción de tu palabra. Todo es para nuestra edificación, Señor. Es una bienaventuranza, Señor Jesús. Y que no, Padre, nos cueste reconocerlo porque es tu palabra. Es una bienaventuranza cuando somos castigados, Señor. Padre, que así lo aceptemos y así lo asumamos porque es tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.